Muy buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la reunión de este día. Estamos agradecidos con el Señor por la bendición que nos da de reunirnos todos juntos y poder compartir este momento. Hemos tenido una semana bendecida donde hemos podido hablar acerca de las misiones y entender las diversas formas en las cuales se pueden hacer misiones. El día lunes tuvimos a nuestro hermano Gerardo hablándonos acerca del papel, de cómo la misión de la iglesia es precisamente alcanzar a todas las naciones para Cristo. El día martes tuvimos a nuestra hermana Eunice Bolaños hablándonos sobre cómo cuando Dios nos llama, Él es el que nos respalda y nadie mejor que ella para decirlo, ya que es una misionera independiente que de forma maravillosa el Señor le ha provisto para poder cumplir con los proyectos a los cuales Él ha enviado. El día miércoles, que fue el Día Internacional de Traducción Bíblica, tuvimos al hermano Daniel Rodríguez, director nacional de TRES. El día jueves a nuestra hermana Oyindamola Bancole, quien de hecho es la directora internacional del proyecto Jehová Jireh, que es el ministerio que patrocina el comedor infantil que nosotros tenemos en la iglesia, así como otras actividades. Y así pues, hermanos, ayer nos acompañaron los hermanos de Jucum, los hermanos Cárdenas, y este día tenemos el gran privilegio de contar con la presencia de nuestro hermano Irán y nuestra hermana Janet. Ellos son directores de misiones del área Sudamérica Norte en la iglesia de Dios. Y para nosotros es un privilegio tenerlos. Los hermanos, si quieren saludar a los hermanos que ya se conectaron. Amén. Que el Señor les bendiga. Qué gusto poder estar esta noche con ustedes, compartir con ustedes, y estoy segura que el Señor va a hablar a sus corazones como lo ha estado haciendo esta noche. Y qué lindo que haya personas queriendo saber cómo involucrarse, cómo participar en el propósito global del Señor. Creemos que estamos a punto de ver una bendición muy grande en todo el mundo, levantar la última, creo yo, de las cosechas de los tiempos, de la más grande de las cosechas de los tiempos, y qué bueno que ustedes van a participar, estoy segura. Y para nosotros es un privilegio poder compartir con ustedes esta noche. Que el Señor les bendiga a cada uno. Amén. Gracias, Pastor Fernando. Dios le bendiga a usted, a su esposa y a todos los hermanos del Templo Cristiano Maranata de la Asamblea de Dios en Tejutla, ahí en el departamento de Chalatenango. Recuerdo que un niño, cuando estaba chiquito, fue enviado como misionero allá el suroriente y que no podía decir Chalatenango, y él decía Chalatemango, así que él disfrutaba, ¿verdad?, de decir Chalatemango. Y hermanos, somos como ustedes, somos salvadoreños, por la gracia del Señor, nos gustan las pupusitas, el quesito con tortillita, con cremita, frijolitos y platanito frito, yuca frita y el carnecito, ¿verdad? Y todo eso. Amén, ya nos Así va a que, dar hambre. sí, amén. Así que hemos servido al Señor en distintas partes y hoy por hoy estamos sirviendo en la parte norte de Sudamérica. Por eso es que se llama nuestra área a nivel administrativo de la Iglesia de Dios, se llama Sudamérica Norte. Nuestro superintendente es el obispo Richard Mendoza y servimos en 4 países, en Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador, por la gracia y la misericordia del Señor. Así que vamos a estar compartiendo durante este tiempo. Sabemos que vamos a poder interactuar con ustedes y con todos los que se conecten, y también esto va a llegar más allá después en las retransmisiones, así que esperamos ser de gran bendición. Nosotros tenemos un particular aprecio también por el departamento de Chalatenango. Hemos trabajado en la parte del suroriente, allá por Arcatao, Nueva Trinidad, San José de las Flores, San Antonio de los Ranchos, San Isidro, San Antonio de la Cruz, Nombre de Jesús, Potonico, Cancasque y todos sus cantones y caseríos. Así que ahí tendría que comenzar a mencionarle cantones y caseríos de esa región. Hemos trabajado en más de 60 lugares en el suroriente de Chalatenango por la gracia y misericordia del Señor. Y hace poco, por cierto, el 15 de septiembre pasamos por ahí hacia algunos lugares en los que estuvimos el 15 de septiembre. Así que un gozo, pastor, estar con ustedes, y aquí ya estamos listos para compartir entre jóvenes. Amén, así es.
Bien, quiero invitarles, hermanos, a que busquen en sus Biblias, en primera carta a los Corintios, el capítulo 1. Vamos a dar apertura oficialmente a nuestra reunión, leyendo los versículos del 10 hasta el 17. Y considero que es una lectura bastante oportuna para el tema que vamos a tratar en este día o que nuestros hermanos nos van a hablar. En mi Biblia llevo como un pequeño subtema que los traductores le pusieron y dice, ¿está dividido Cristo? Y vamos a leer esto en esta hora. Le invito a que me acompañe. Dice la palabra del Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Vamos a iniciar con una oración y vamos a pedirle a la hermana Denny, por favor, que nos dirija en palabras de oración en esta hora. Bien, creo que hermana Denny tal vez tiene problemas ahí. Hola, pastor. Sí, estaba Okay. haciendo algo. La oración, ¿verdad? Señor Jesús, te damos las gracias, Padre amado, por la oportunidad que nos das de estar, Señor, culminando una semana más en el cual hemos podido aprender, hemos podido ser instruidos. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que hemos hecho hasta este momento, Padre Santo. Te pedimos que pongas palabras en mis hermanos que traen, Señor Jesús, la palabra, Padre Santo. Te pido, Señor, que bendigas, Padre Santo, que todo lo que hemos escuchado, que todo lo que hemos aprendido durante todos estos días esté guardado en nuestro corazón y que podamos ponerlo en práctica, Señor. Y si es tu voluntad, Padre Santo, confirmar llamados, Padre Santo, encender esa llama en cada uno de los que estamos escuchando, Padre Santo, que sea tu voluntad, Señor, porque tú sabes el propósito que tienes en la vida de cada uno de nosotros. En tu nombre lo pedimos, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana Denny. Bien, como decía al principio, nuestros hermanos Iram y hermana Janet están aquí para compartir la palabra del Señor con nosotros. Realmente creo que nuestros hermanos son las personas indicadas para compartir este tema, no solo porque ellos han servido ya por años, sino que tienen una vasta experiencia en diferentes países, diferentes culturas, y de hecho han tratado y trabajado con personas que tal vez no sean de su misma denominación. Pero hay algo bien importante dentro de la obra misionera, y es que la Gran Comisión es más grande que cualquier denominación. Es demasiado extensa como para que una sola persona, una sola iglesia o una sola denominación pueda hacerla. Se requiere de un trabajo en conjunto, de la unidad del cuerpo de Cristo. Y pues cedo el tiempo a mis hermanos, ellos nos van a hablar acerca de este importante tema. Hermano Iram, hermana Janet, el tiempo es de ustedes. Amén. Me dijo que teníamos hasta la 1 de la mañana, ¿verdad? Ah, solo. Hasta las Tranquilo. 12. Sí, bienvenido a la vigilia misionera. Hermanos, sigue de gran cosa, aunque ustedes nos miren bien jovencitos a nosotros, pero ya somos veteranos, ya yo ya voy a cumplir varios años de servicio al Señor y damos gloria al Señor por esta oportunidad que nos da de dirigirnos a ustedes. Queremos aprovechar para decirle que algunos amigos nuestros también se están conectando para estar con ustedes, hermano Mauricio, hermano Edwin Mauricio y su esposa
ya están por ahí escuchando también, así que sean bienvenidos ellos a esta transmisión y algunos otros que se van a ir incorporando. Ellos también tienen una gran pasión por la obra misionera. Quiero, antes de pasar a esta primera parte, vamos a distribuir esto en 3 partes. La primera parte vamos a transmitir un video. Luego vamos a tener la exposición de la conferencia que el Señor nos ha dado para compartírselas a ustedes. Y la tercera parte vamos a tener preguntas. Y vamos a animarles que las preguntas sean concernientes al tema, por favor. Pero quiero hacer 2 puntualizaciones. Uno, no todos vamos a ser misioneros, ¿cierto? No todos vamos a ser misioneros, pero todos estamos obligados, llamados o responsabilizados o comisionados para hacer la obra misionera. Reitero eso, no todos seremos misioneros, o sea, misioneros de campo, así como nosotros que nos toca estar aquí, estar allá, los misioneros de carrera que somos asignados a distintos lugares, a distintas funciones. Los misioneros mundiales son aquellos que no tenemos definido un país o un grupo, sino que vamos a donde se nos envían. Entonces, no todos vamos a ser misioneros, pero todos podemos hacer la obra misionera, ¿cierto? Sí, todos podemos participar. Realmente aquí, sí, esa es la bendición. Es realmente una bendición grande que de una o de otra forma todos podemos participar en el propósito del Señor para toda la humanidad. Sí, porque la misión de Dios nace precisamente en su corazón, y las misiones son las actividades puntuales, las actividades específicas, las actividades contundentes que hace la iglesia para cumplir la misión de Dios. Entonces está la misión y están las misiones. Bueno, entonces, pero también tenemos estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Algunos hablan de aprendizaje, pero nosotros hablamos de enseñanza-aprendizaje. Y en estos procesos, que por cierto, durante esta semana, ustedes han dado gloria a Dios y se han gozado con los distintos temas. Hemos aprendido bastante, nos hemos emocionado, hemos llorado, hemos sido desafiados. Entonces, ¿qué sucede en estos procesos? Especialmente en un proceso de capacitación, un curso o conferencia como esa. Primero, transmitimos conocimiento. Quien habla o el que haya hablado, el conferencista, el maestro, el profesor, el predicador, transmite un conocimiento. Observe bien eso. Y algún conocimiento, vienen cosas nuevas, algunas cosas decimos, eso ya lo sabía, y viene y nos refrescan el conocimiento. Pero este conocimiento que damos, que transmitimos o que recibimos, provoca en nosotros una reacción. A eso le llamamos una inspiración, nos inspira, provoca algo dentro de nosotros que nos puede hacer llorar, que nos puede hacer reflexionar. Por ejemplo, cuando decimos cientos de idiomas sin Juan 3:16, sentimos algo bien duro por dentro. Cuando decimos hay más de 1/3 de la población del mundo alrededor del mundo entero que no tiene un misionero, para mencionarles algo, para que ustedes tengan una idea, más del 95% de los obreros cristianos trabajan donde ya hay evangelio. Más del 95% de los obreros cristianos trabajan donde ya hay evangelio. Y el restante, el 5%, entre los menos evangelizados y los no alcanzados. Entonces, se transmite conocimiento, recibimos conocimiento, y ese conocimiento nos provoca algo en nuestras emociones. Pero no podemos quedarnos con transmitir o recibir conocimiento. No podemos quedarnos solo llorando o dándonos golpes de pecho. No, necesitamos respuestas de conducta. Necesitamos respuestas de conducta. Y les voy a advertir algo, por favor. Debo decirles que todos los que oímos la palabra del Señor debemos anhelar ser buena tierra, porque esta palabra se está sembrando en buena tierra. Eso somos nosotros, tenemos el Espíritu Santo y tenemos que sentir y vivir esa palabra. Entonces, deberán haber respuestas de conducta que nos lleven a nosotros a orar fervientemente por la obra misionera, a ofrendar generosamente por la obra misionera, a ir alegremente a los campos y a enviar responsablemente. Porque no podremos, después de estas jornadas de capacitación, quedarnos solamente con el conocimiento. Lastimosamente habremos perdido el tiempo. Sí, no podemos ser los mismos. Así es. Así que, amados, en ese sentido, en esa dirección, yo quiero animarles a todos ustedes a que
estemos listos para decirle, Señor, heme aquí, para activarse en lo que Dios quiere que usted sea. Quizá usted va a ser un sostenedor de cuerda durante toda su vida. ¿Cómo sostenemos la cuerda? ¿Con oración? A través de nuestras oraciones y también visitando los campos, porque como dijo mi esposo antes, no todos vamos a ser misioneros, pero de una o de otra forma nosotros sí tenemos la responsabilidad, el deber y el privilegio de hacer una parte en esta tarea que todavía tenemos pendiente. No solo vamos a orar, también vamos a ofrendar. También vamos a ofrendar sacrificialmente, porque al momento de la ofrenda no será lo que nos sobra o porque tenemos de más. Eso que nosotros damos para la obra misionera, nosotros mismos lo necesitamos para nuestras cosas básicas, pero decidimos entregarlo en fe para la obra del Señor. Así que no tenemos que ser los mismos, especialmente esta generación que está escuchando bastante sobre el quehacer misionero. ¿Ya? Ok. Entonces vamos a pasar a proyectarles este video. Este video yo quiero que ustedes lo disfruten, por favor, en el nombre del Señor, y que lo observen, que lo tomen en cuenta. Es una película bastante viejita, pero está bien bonita. Quiero que le pongan atención. Porque nos va a servir como referencia para muchas de las cosas que vamos a plantear esta noche durante esta conferencia. Así que quédense con este video, por favor, y pongámosle atención. Siempre que Jesús quería llegar al meollo de un tema, narraba una parábola, una historia que la gente no olvidaría nunca. De niño, me sucedió algo que nunca olvidaré. Algo que cambió mi vida para siempre. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Espero que hayan dormido bien. La lluvia de anoche fue muy refrescante. Tendremos un máximo de 28 grados centígrados con cielo soleado. Si el clima sigue así, habrá una cosecha abundante. En la Junta de Comercio de Chicago, el precio de los cereales comenzó con el trigo a $4.23 al kilo, la avena a $1.75. La cebada se mantuvo igual. Regresaré en un momento. El crecer en una granja fue una gran experiencia. Mi papá, mi mamá y mis hermanos hacíamos todo juntos. Trabajábamos duro en el campo y luego mamá nos preparaba una de sus deliciosas cenas. Gracias por tus bendiciones y por estos alimentos. Amén. ¡Amén! ¡A comer! Jorge, pasa el puré de papas. Hoy pudimos salir a ver los campos de trigo. La cena era un gran momento para la familia. David hablaba sin cesar de convertirse en vaquero y Carlos siempre nos hacía reír. Ciertamente la cena era la hora favorita del día para mi hermano Roberto. Soy Jorge, el mayor. Yo más o menos cuidaba a los más pequeños. Mamá y papá siempre estaban muy ocupados y aprovechaban toda oportunidad para enseñarnos algo nuevo sobre la granja y sobre el trabajo, pero especialmente sobre el amor y el respeto hacia los demás. Se puede decir que éramos una familia muy unida. Nuestra granja era grande, con trigales que se extendían hasta el horizonte. Papá trabajó arduamente sembrando esos campos y al final del verano el trigo estaba listo para recogerse. Nos decía, chicos, cuando esté lista la cosecha, nosotros tenemos que estar listos. De lo contrario, podemos perderla. Yo sabía cuán importante era la cosecha y nunca tuve la menor duda de que estaríamos listos. Pero todavía no era el tiempo de la cosecha.
Y en la granja teníamos muchos otros quehaceres que nos mantenían ocupados, tales como ensillar los caballos y acarrear el ganado hacia los campos del sur. Cabalgar con papá y mi tío Juan era toda una aventura. Aún cuando yo no tenía la capacidad para hacer algo, papá creía en mí y las cosas se lograban hacer de alguna manera. Una vez terminado el trabajo y antes de regresar a la casa, hablábamos sobre el trabajo, los buenos amigos y, por supuesto, la cosecha. Yo nunca regresaba del campo sin haber aprendido algo de mi papá. Y tampoco regresaba sin llevarle algo especial a mamá. Mientras maduraba el trigo, Carlos y yo ayudábamos a papá a acarrear el heno. Los dos trabajábamos fuerte para poder cargar la mayor cantidad posible de pacas de heno. Así podíamos jactarnos ante nuestros amigos los sábados, cuando íbamos al pueblo. Recuerdo ese día porque hacía mucho calor, más de lo acostumbrado para el mes de julio. Aunque mi papá nunca se quejaba, me di cuenta que tenía uno de sus dolores de cabeza. Pero terminamos de traer el heno. Y nos fuimos a trabajar en la segadora para que estuviera lista para la cosecha. Siempre me maravilló lo mucho que trabajaba papá, y yo lo hacía a su lado. A menudo de noche, papá nos llevaba a caminar por los trigales. La puesta de sol hacía que todo se viera cálido y dorado. Papá solía decirle a Roberto que Dios lo había pintado así, especialmente para nosotros. Hablábamos de lo que habíamos hecho ese día y de la cosecha. Ya faltaba poco. Papá decía que iba a ser una gran cosecha. Había sido un día largo y esa noche dormí profundamente, tan profundamente que no escuché lo que estaba sucediendo en nuestra casa. A la mañana siguiente me despertaron unas voces. Eran voces familiares, pero a la vez era extraño escucharlas tan temprano en la mañana. ¿Por qué estaban aquí? Me preguntaba qué sucedía. Escuché a mamá y a mi abuela hablando en voz baja. Luego, mamá nos reunió a todos. Jorge, Carlos, David, necesito hablarles. Le ha ocurrido algo a su papá. La miré a los ojos y sabía que se trataba de algo malo. Anoche, su papá se puso grave. Tratamos de ayudarlo, pero no pudimos hacer nada. Su papá murió. Mi papá había muerto. En un instante, nuestras vidas cambiaron para siempre. Pensábamos que el calor era el causante de sus dolores de cabeza. El tiempo pareció detenerse. Fue tanto el dolor que parecía que nunca iba a desaparecer. Señor, tú sabes lo difícil que es este momento para nosotros, pero te agradecemos por estar aquí con nosotros. Mamá hizo cuanto pudo por seguir adelante. La hora de las comidas era la más difícil. Orábamos para que Dios nos fortaleciera. Nos necesitábamos más que nunca. Lo extrañábamos tanto. Los días siguientes fueron muy activos. El tío Juan fue el primero en darnos una mano. Hasta nuestra amiga... Hola, estimados hermanos, que el Señor les bendiga. Les saluda hermano Irán y hermana Yeder Rivera.
Perdonen, hermanos, son cosas que pasan en vivo, ¿verdad? Porque le dimos clic ahí a alguien para ingresar, pero ya mismo vamos de nuevo con el video. Así que no se nos preocupen. Vamos a regresar. A cambiar el hilo. Julio. Aunque mi papá nunca se quejaba, me di cuenta que tenía uno de sus dolores de cabeza. Pero terminamos de traer el heno. Y nos fuimos a trabajar en la segadora para que estuviera lista para la cosecha. Siempre me maravilló lo mucho que trabajaba papá, y yo lo hacía a su lado. A menudo de noche, papá nos llevaba a caminar por los trigales. La puesta de sol hacía que todo se viera cálido y dorado. Papá solía decirle a Roberto que Dios... A la mañana siguiente me despertaron unas voces. Eran voces familiares, pero a la vez escuché a mamá y a mi abuela hablando en voz baja. Su papá se puso grave. Tratamos de ayudarlo, pero no pudimos hacer nada. Su papá murió. Mi papá había muerto. En un instante, nuestras vidas cambiaron para siempre. Pensábamos que el calor era el causante de sus dolores de cabeza. El tiempo pareció detenerse. Fue tanto el dolor que parecía que nunca iba a desaparecer. Señor, tú sabes lo difícil que es este momento para nosotros, pero te agradecemos por estar aquí con nosotros. Mamá hizo cuanto pudo por seguir adelante. La hora de las comidas era la más difícil. Orábamos para que Dios nos fortaleciera. Nos necesitábamos más que nunca. Lo extrañábamos tanto. Los días siguientes fueron muy activos. El tío Juan fue el primero en darnos una mano. Hasta nuestra amiga Emi venía a ayudarnos con las tareas. Caminábamos por los campos platicando y tratando de encontrarle sentido a la situación. Recuerdo que tu papá decía que... Fue Emi quien me recordó que cuando papá necesitaba ayuda, solía orar. Ella pensaba que nosotros deberíamos hacer lo mismo. Oramos y luego hablamos de los buenos tiempos y tratamos de mirar hacia el futuro. Pero lo único que yo podía ver eran problemas. Me preocupaba la cosecha. El tiempo se acercaba. Como decía mi papá, si no estábamos preparados, perderíamos toda la cosecha. Yo no podía permitir que eso sucediera. No quería perder la cosecha. No quería defraudar a mi papá. Siendo el mayor, me sentía responsable. Por primera vez en mi vida, sentí verdadero temor. Oré para que Dios nos enviara a alguien que nos ayudara. Pensé que las cosas iban a mejorar, pero solo parecían empeorar. Cada vez hacía más y más calor y el trigo se estaba madurando más rápido de lo esperado. Mis temores se estaban haciendo realidad. Al morir papá, no había nadie que trabajara en el campo. Fue un momento difícil, pero mamá
y todos nosotros seguíamos orando. Muy temprano en la mañana, Carlos y yo estábamos en el establo dándole de comer a los caballos. Era el momento del día que más me gustaba, pero ahora solo me acordaba que estábamos a punto de perder la cosecha. Por lo general, no se escuchaba mucho ruido en nuestra granja, pero esa mañana se escuchó un leve sonido en la distancia. Luego se empezó a escuchar un rugido que aumentaba de intensidad. No podía creer lo que estaba viendo. Una tras otra se venían acercando hacia la granja inmensas segadoras. Parecía que el mundo entero venía a nuestra granja. Comenzaron en el campo más grande, el del norte. Las trilladoras hacían entrar el trigo en las segadoras. Una al lado de la otra iban de campo en campo. Cuando los vi recoger el dorado trigo, pensé en mi padre y en sus oraciones y comprendí que yo no estaba solo. Toda esta gente tenía trabajo en sus campos, pero los habían dejado para venir a ayudarnos. Trabajando juntos, lograron lo que nadie hubiera podido hacer por cuenta propia. En un día, recogieron la cosecha. Se terminó la siega. Se salvó el trigo. Los campos estaban limpios. Al final del día, todas las familias se reunieron en el campo que quedaba al norte de la granja para disfrutar de la mayor cena que había visto en mi vida. Estaba maravillado al ver la cantidad de gente que vino a ayudar. Había llegado el momento de celebrar. Todos ayudaron con la cosecha. Allí estaba el señor Martínez, el mejor amigo de papá, y Tomás, el hermano de Emi. Mamá no podía creer que la tía Sally y la señora Jiménez estuvieran llevándose tan bien. Allí también estaba Andrés Bender y el señor Sánchez. No es que se llevaran mal, sino que nunca hacían nada juntos. Yo sabía que estaba presenciando algo especial, pero creo que la cosecha es algo que puede unir a la gente. El tío Juan dijo que ese día le había recordado una historia de la Biblia en la que mucha gente estaba ansiosa por conocer a Dios, pero no había suficientes personas que hablaran de Él. Jesús dijo, cuando esté lista la cosecha, oren y pídanle a Dios que envíe gente que los ayude. Bien, eso fue lo que hicimos con nuestra cosecha. Fue un día que nunca olvidaré. Ayudar con la cosecha nos cambió a todos en una forma u otra. Fue un momento de unidad. Era el tiempo de la cosecha. Todavía voy a la granja y camino por los campos como cuando era niño.
Esos campos eran mi mundo. Y las cosas que Dios me enseñó ese verano, cuando todos vinieron a ayudarnos y a recoger nuestro trigo, han permanecido conmigo toda la vida. Ahora entiendo la lección de la cosecha. Existen otros campos, son los campos de Dios, repletos de gente que está lista para responderle a Él. Al igual que mi familia oró para que alguien viniera a ayudarnos con la cosecha, por todo el mundo hay gente que está orando para que alguien los ayude a recoger las cosechas en su tierra, en sus ciudades, en sus universidades. Perdida, sin amor y el mensaje de Jesucristo y la necesidad apremiante que tuvimos nosotros en nuestra granja es la misma que existe hoy. Todos podemos hacer algo. Podemos orar, dar, ayudar a un amigo y hasta ir a otros países. Esta puede ser la mayor cosecha espiritual de la historia. Es por eso que todos somos necesarios. Llegó el momento de unirnos. Es el momento de recoger la cosecha. Amén, gloria al Señor. Mire que nosotros por efectos didácticos tenemos que ver, hay como unos 10 videos que nosotros, que mi esposa y yo tenemos que ver de manera permanente cada año, muchas veces. Y siempre que nosotros vemos este video, nos emocionamos, hermanos, nos sentimos muy contentos, nos desafía, se les pone los pelos, los vellos se nos paran, ¿no? Así que antes de continuar e ir a la conferencia, activen sus camaritas, por favor, porque yo creo que es bueno que reflexionemos. Es bueno que reflexionemos y para que no se nos olvide el video. El video está en YouTube ahí, así que yo quiero que hablemos un poquito acerca del video en el nombre del Señor, especialmente, bueno, hay un drama familiar, por supuesto, hay un drama familiar en que se murió el jefe de la familia, el padre de familia, y está, según este niño mayor, la cosecha se va a perder. A partir de ahí, ¿qué valoraciones podemos hacer? Yo voy a hacer preguntas así puntuales a los hermanos que tengo, que no les conozco particularmente, pero sí aquí veo que están en la pantalla, en mi pantalla acá, así que vamos a hacer algunas preguntas a ustedes en particular en el nombre del Señor para que nos digan qué les impactó del video. Voy a comenzar con el pastor, mire, voy a comenzar con el que mejor se ha portado, con el más bien portado de todos, con el pastor Fernando Ernesto. Con él vamos a comenzar. Díganos 2 o 3 cosas que le impactan. Cada uno va a tener unos 30 segundos para poder hablar, ¿vale? Así que vamos, pastor, díganos qué le impacta de este video. Bueno, en primer lugar, el hecho de que a veces caemos en desesperanza cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Y en la parte donde el niño se desconsuela pensando que no lo van a hacer, es muy similar a lo que nosotros vivimos cuando nos enfrentamos con la cosecha que tenemos por delante y nuestra debilidad para poder hacerla. Es una de ellas, entramos en desesperación. Pero me impresiona también la respuesta que dio la gente, que nos recuerda que cuando Dios está en control de las circunstancias, Él tiene todo preparado para que su obra llegue al éxito que le espera y se cumpla sus propósitos. Así como en ese caso nada se perdió, la cosecha fue totalmente aprovechada. Así igual con la obra misionera, la obra es grande, pero también el Dios en el que nosotros confiamos es más grande y Él tiene todo preparado. Amén, gracias por esos elementos.
Vamos a pedir al hermano Mauricio a ver si activa también vamos a ver si lo podemos activar desde acá. Hermano Mauricio, active su micrófono por ahí, a ver si nos puede compartir también, así en 30 segundos, qué le impacta más del video. Ahí dele a su pantalla, por ahí le va a aparecer quitar el mute y usted puede compartir. Adelante, hermano Mauricio. Sí, Dios le bendiga, hermano Irán, Marianet y todos los que están conectados. Es difícil no como compugirse en el espíritu cuando uno ve la enseñanza moral al final, ¿verdad? Que nos da cada uno de nosotros, aparte de lo que mencionó el pastor que nos antecedió, pues nos impacta también la fortaleza de la madre, que lo que ella procuró fue mantener siempre una fe en Dios, la confianza en Él, orar por su familia, mantener ese vínculo de unión. Y eso lo motivó a toda esta gente a no perder la fe nunca. Y a cuando estaban quizás a punto de derrumbarse, apareció esta gente que estuvo dispuesta a irles a ayudar. Entonces, eso nos muestra también que a veces en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando creemos que todo se derrumba, cuando creemos que ya no podemos más, Dios toca corazones, toca personas para que puedan ellos involucrarse. Sí, amén. Una forma activa para su obra. Pero, como decía ahí, ¿verdad? No solo, y usted decía anteriormente, no solo debemos de emocionarnos, sino que también debemos de siempre tratar la manera de involucrarnos activamente. Hay diferentes formas de involucrarnos y al final a veces lo que cuesta dar es ese paso de fe, ese paso de valor, ese paso de valentía para creerle a Dios primeramente y saber de que Él es el dueño de la siega y va a proveer todo lo necesario para que los obreros que estemos dispuestos a ir no los va a desamparar nunca, ¿verdad? Perdón ahí por todo, pero me emocioné y primera vez que estoy así en una plataforma de Zoom y disculpan mis hermanos, pero son tantas cosas que decir, pero eso es a grandes rasgos, ¿verdad? Tranquilo, gracias. Tranquilo, gracias. Vamos ahora a preguntarle a nuestra hermana Tatiana. Yo creo que hermana Tatiana tiene algo que decirnos también acerca de la enseñanza que nos deja este video que hemos visto. No sé si hermana Tatiana está por ahí y pudiera decirnos. A mí me impactó la manera de cómo podemos traer todo eso a nuestra vida, cómo lo podemos traer a la realidad, que tanto como nosotros y aún trayéndolo al tema, ¿verdad? Hablando de los obreros que están en el campo y todas las cosas que tienen que pasar, es increíble cómo Dios puede estrecharnos la mano, cómo nos puede sacar de la situación, aunque nosotros veamos que puede ser imposible salir de eso o que cada vez empeora todo. A veces esa luz de esperanza siempre está ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es confiar, aunque a veces es como imposible, aunque humanamente creamos de que pues no hay salida o que ya todo se vino abajo. La verdad es que creo que es la ventaja que tenemos como cristianos, que no simplemente tenemos nuestra fuerza, sino que podemos tomarnos de la mano de Dios para poder salir adelante. Así que eso. Amén. Muchas gracias. No sé si el hermano David Castillo también quisiera opinar algo al respecto del video que vimos antes de entrar ya en la conferencia. Sí, hermano, buenas noches. Quizás a mí me impactó muchísimo el hecho de cuán difícil es estar consciente de la necesidad que hay del evangelio en otros lugares. Hay mucho que me gustaría decir al respecto de eso, pero solo voy a poner como el énfasis que a veces nuestro problema principal es que sí reconocemos y sabemos la necesidad de las misiones, hay un campo al que ir, pero es hasta que somos enfrentados con esa realidad que nos damos cuenta de que tenemos una parte, un rol que jugar en ello. Gracias, hermano David. Muchas gracias. Yo quiero dejar en su mente, en su corazón, porque ustedes van a ver el video y les animo a verlo varias veces para poder compartir con otros y ayudarnos a movilizar a más. Pero hay dos cosas que ustedes deben ponerle atención en el video. Uno, porque este es un testimonio real de alguien que le pasó esto, que se murió su papá y que no iba a poder recoger la cosecha, según él. Uno.
Dice que todos vinieron a ayudar, no porque estaban de haraganes, no porque no tuvieran nada que hacer. Ellos me imagino que tenían que recoger su propia cosecha, ellos tenían sus propios trabajos en sus propias parcelas, pero dejaron un momento de hacer lo que estaban haciendo y no solamente dejaron de hacerlo, sino que se dispusieron en conjunto a traer toda la maquinaria, a traer todo el personal para venir a ayudar. No eran haraganes buscando qué hacer, sino que era gente ocupada que dejó de hacer lo que tenían que hacer por sí mismos y vinieron a ayudar. Y dos, hay un momento en el video, luego ustedes lo podrán ver de nuevo, dice él que habían dos personas por ahí que no se llevaban entre sí. Y no es que no se llevaban entre sí porque se vieran mal, sino porque casi nunca se trataban, casi nunca estaban en comunión, casi nunca se juntaban para hacer las cosas. Y miren, hermanos, un elemento cohesionador de las iglesias y de las denominaciones y de las organizaciones a las que nosotros pertenecemos debe ser la Gran Comisión. Un mismo propósito, un mismo sentir. Así que vamos a entrar en materia. Ahí yo le voy a enviar a nuestro pastor, le voy a enviar le voy a enviar el vínculo y él lo va a poder compartir con ustedes porque es un video que está allí en el YouTube. Yo quiero compartirles algo que he copiado aquí y lo tengo aquí en mis apuntes como guía en nuestro bosquejo. Denominaciones haciendo misiones en conjunto. Así le pusimos, denominaciones haciendo misiones en conjunto. Primero, vamos a entender algo, que esta iglesia, la iglesia que está regada alrededor del mundo, fue establecida por Dios. Fue establecida por el Señor Jesús. Dios en Cristo Jesús es quien establece la iglesia. Y hay tres instituciones establecidas por Dios. La primera es la familia. La familia ha sido establecida por Dios. La segunda institución establecida por Dios son las naciones. Las naciones. Y la tercera institución establecida por Dios es la iglesia. La familia, por eso estaba, todo lo que ha sido establecido por Dios siempre está bajo ataque. Si no, usted observe, la familia está bajo ataque. Por todos los frentes, por muchos flancos, la familia está bajo ataque. ¿Por qué? Porque es una institución establecida por Dios. Las naciones, los grupos humanos nacen en la mente de Dios con un propósito. Y si usted lee las lecturas, va a las lecturas apocalípticas o a esas lecturas escatológicas, nosotros vemos que parece que Juan, el que escribe Revelación o Apocalipsis, parece que redunda, ¿verdad? Y dice de todo linaje, toda tribu, de todo pueblo, de toda nación, de toda descendencia. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero lo que está dando a entender que un día delante del Señor, allá en su presencia, delante de su trono, va a haber gente de todos lados. Yo le animo que en su casita, por favor, usted pueda leer el Salmo 87 y hacerle una aproximación escatológica puntual al Salmo 87 y compararlo con Apocalipsis. Entonces, Dios establece la familia y Dios tiene propósitos para las familias. Y Dios establece las naciones y Dios tiene propósitos para las naciones. Y ojo, luego la tercera institución establecida por Dios en Cristo Jesús es la iglesia. Y Él dice, yo voy a edificar esta iglesia sobre mí mismo, sobre yo que soy la roca, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. ¡Wow! ¡Qué bendición, hermanos! Y mire, la iglesia fue establecida para la misión, nunca la misión para la iglesia, porque Dios tiene una misión desde tiempos inmemoriales. Así que Dios establece su iglesia para bendecir las familias y para bendecir las naciones. Y ojo, al igual que la familia, las naciones, la iglesia también está bajo ataque. Está bajo ataque porque es algo que viene del Señor, viene de la mente y desde su corazón. Así que hay que estar listos por ahí, porque vamos a tocar varias cosas. Les decía las maneras como la familia está bajo ataque. Las naciones, por ejemplo,
casi siempre identificamos las naciones con país. Acuérdense que naciones tiene que ver con personas, con gentes, con demografía, con etnografía, etnos, etne. Pero país tiene que ver con porción de tierra, con fronteras, tiene que ver con el deseo del hombre. Hasta aquí llegan nuestras fronteras, hasta aquí es nuestra porción de tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso va a ser en otra ocasión que hablemos de ello. Pero ahí está la iglesia. La iglesia está conformada por familias. Y la iglesia, esta iglesia preciosa, está regada alrededor del mundo. Y a través de 20 siglos, esta iglesia tiene miembros de distintas nacionalidades, de distintas partes del mundo. Entonces, esto es algo precioso. La historia, no vamos a decir cosas puntuales de la historia, pero en el devenir de la historia de la iglesia aparecen las denominaciones. Y hablando de las denominaciones a las que el Señor nos permite pertenecer, en nuestro caso pertenecemos a la Iglesia de Dios. Esta iglesia nace en la penúltima década del siglo XIX. En el caso de la Asamblea de Dios nace en la primera década del siglo XX, según los datos que tenemos. Y podríamos hablar de los bautistas, de las iglesias que conocemos, la iglesia, los bautistas en todas sus ramificaciones, en todas sus corrientes, los metodistas, y no quiero entrar, ¿verdad?, en detalles, pero aparecen las denominaciones, y cada uno de nosotros conocemos la historia la propia historia de nuestros movimientos, y ahí está, ¿verdad? Siempre anhelamos que la historia sea conocida con verdad y que tengamos datos verdaderos y reales de cómo ha sido nuestra historia. Y allá han aparecido, pero les decía que en el caso de la Iglesia de Dios, Asamblea de Dios, que parecen ser como las primeras del movimiento pentecostal de este tiempo moderno, Dios levanta estas denominaciones como a las muchas que tenemos. Ahora tenemos también bastantes iglesias independientes y gloria a Dios. Mire, vayamos desarrollando este tema, y debo decirle que si bien es cierto, voy a tocar algunas cosas sensibles y bastante complicadas, pero debo decirle que todo aquel que predica a Cristo, que anuncia la Biblia, todo aquel que anuncia la Biblia, la palabra del Señor, y que predica a Cristo como Señor y Salvador personal, es nuestro hermano. Es nuestro hermano, aquel que anuncie que solamente en Él hay salvación, que no anda mencionando otras cosas, ellos son nuestros hermanos. ¿Okay? Entonces, nacen nuestras denominaciones. Y una gran fortaleza y una gran bendición de nuestras denominaciones históricas es que son las primeras. Entonces, eso es una bendición y una fortaleza. Pero debo decirle que en el transcurso luego que han nacido estas denominaciones históricas, ha habido mucha división, pero mucha división, y eso se ha convertido en una debilidad, porque el crecimiento siempre debe ser por suma y por multiplicación, nunca por resta o por división, y eso se ha convertido en una debilidad porque han habido grandes movimientos, gran cantidad a veces de iglesias, 30, 40, 400, 500 iglesias que se han escindido de denominaciones y no han salido por la puerta ancha, con las motivaciones correctas. También debo decirle que otra debilidad de las denominaciones, y se lo digo con mucho dolor, con mucha pena y con mucho dolor, es así, otra debilidad ha sido el celo denominacional. A veces nos hemos creído más que los demás. A veces nos hemos creído más que los demás por cuestiones de doctrina, por cuestiones de liturgia, por la manera de hablar, por la manera de vestir. Por ejemplo, hay algunos que pueden decir, no, el hermano Irán ¿qué predicador va a ser? Si mire la camisa el Chapulín Colorado le puso. Ya, entonces no está de corbata, no está de saco. Y aparte de eso, ¿verdad? Bueno, hermano, esas cosas nos han llevado a grandes divisiones, que sí es pecado tener instrumentos en
en instrumentos musicales para cantar aquí. Entonces, hermano, o que las hermanas tienen que vestirse de una manera, etcétera, etcétera. Y miren, no estamos lejos. Yo voy a cumplir 45 años, por cierto, el 15 de octubre. ¿Ya? Van preparando sus regalos, por favor. ¿Ya? Lo acepto por adelantados también. Pero lo que quiero decir es que ya voy a cumplir 45 años y yo bendigo al Señor por esta preciosa denominación en la que estoy sirviendo juntamente con mi esposa. Pero fíjense que ahora que yo reviso un poco la historia, yo percibo que en algún momento, allá cuando tenía 7, 8, 9 años de edad, le digo que ahora lo percibo, quizás en aquel momento no fui consciente de ello, pero como que se nos enseñó que mi denominación era la mamá de Tarzán, como que era la mejor, la santa madre verdadera y única, ¿verdad? Y porque tiene 14 puntos doctrinales, porque tiene principios prácticos, porque tiene principios doctrinales, porque nosotros, miren, hasta se decía, porque nosotros sí creemos la Biblia completa, porque nosotros sí practicamos el lavatorio de pies de los santos, pues bueno. Y de repente, incluso los pentecostales, hermanos, nos hemos creído más que los hermanos que no son pentecostales. Qué grave es eso. Qué grave eso. Y porque aquellos hermanos cantan así suavecito, tranquilo, etcétera, etcétera. A veces se nos olvida que nuestros hermanos que no han sido así bien menos bulliciosos como nosotros, muchos de ellos saben más Biblia y aman más la Biblia que nosotros mismos. Profundizan más en las Sagradas Escrituras y en la oración. Yo nunca voy a olvidar a un compañero de una iglesia histórica que me dijo, miren, ustedes tienen la bulla, me dijo, nosotros tenemos el estudio y la oración. Me dejó por ahí medio asustado, pero hermanos, esa ha sido otra de las debilidades de las cosas que no hicimos bien dentro de las denominaciones. Y otra cosa que no hicimos bien a lo largo de la historia es que le hemos dado mucha importancia a los logos, a los estandartes. Miren, algunas veces se ven mal los estandartes de nuestros logotipos, o nuestros emblemas, o nuestras enseñas, ¿verdad? O nuestros estandartes, que el estandarte de Cristo. Algunas veces se ha visto más el nombre de nuestra denominación que el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, son esas cosas que hemos tenido a nivel de denominación. Pero miren, dentro de esta historia, porque estamos hablando de misiones, también aparecieron las agencias misioneras. Y ponga atención a esto. Aparecen las agencias misioneras. Las agencias misioneras llegaron a ser como organizaciones paraeclesiásticas, porque estoy hablando de las agencias misioneras, pero y estas aparecen dentro del grupo de organizaciones paraeclesiásticas, porque hay organizaciones que se dedican a la salud, a la educación, etcétera, etcétera, y gloria al Señor por ellas. Pero aparecieron las agencias misioneras. Casi siempre, de alguna manera, nosotros, hablando de agencias misioneras de manera puntual, casi siempre tenemos que referirnos a Guillermo Carey, a William Carey, cuando a final del siglo XVIII, él conformó una sociedad misionera dentro de su misma organización, dentro de su misma denominación. Y aparecen las sociedades misioneras, las agencias misioneras, pero estas tienen una particularidad. Están conformadas por hermanos de distintas denominaciones. Hermanos, es una gran bendición eso. Nosotros le contamos en esta última experiencia que estamos teniendo en Sudamérica. Nuestros compañeros con quienes hacemos nuestros devocionales son presbiterianos y bautistas y nosotros somos pentecostales de la Iglesia de Dios. ¿Se imagina usted? Y nos estábamos congregando los días miércoles íbamos a apoyar a una iglesia independiente que estaba recién nacida en nuestra ciudad de Riobamba, y por cierto hemos vivido en la casa de nuestro hermano. Entonces, hermanos, pero bueno, hablando de las organizaciones paraeclesiásticas, son de distintas denominaciones, donde todas convergen en un punto: Cristo Jesús. Dentro de las agencias misioneras hay de distintas especialidades o enfoques de proyectos educativos. Tenemos, permítame, vamos a darle aquí entrada a alguien más por aquí.
Vamos a ver a quién más tenemos entrada, ¿verdad? Agencias que trabajan en proyectos educativos, proyectos sociales, proyectos deportivos. Hay agencias, hermanos, de traducción de la Biblia. ¿Cuánto anhelamos que se levanten miles de obreros para entrenarse, para servir en la traducción de la Biblia? Agencias de asistencia médica, de plantación de iglesias, de entrenamiento de candidatos al campo, o sea, agencias de capacitación misionera, y podríamos mencionar una gran cantidad de agencias misioneras. Canalizan recursos para la obra misionera, acompañan a los obreros en el campo en su cuidado integral. Se dice que fueron conformadas por gente que a veces no encontró espacio dentro de sus denominaciones. Esto debe de darnos un poco de tristeza, amados hermanos, especialmente a todos aquellos que están al frente de denominaciones, porque históricamente se ha dicho que las agencias misioneras se establecieron porque las denominaciones no quisieron asumir su papel, su rol protagónico determinante para llevar a cabo la gran comisión. La gente también no vio enfoque misionero dentro de sus organizaciones. Y lo interesante es que también está compuesta por gente que está dispuesta a trabajar con hermanos que no están dentro de su propia organización. Están dispuestos a salirse un poquito del molde, del huacal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la gran pregunta, ya entrando en materia de ciencia, lo propósito, vamos a estar solamente criticando con una crítica visceral o dando oportunidad para caer en críticas innecesarias. Hay una pregunta que hace el profeta Amós en el capítulo 3. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Puede ser que puedan caminar un trecho de la vida, un tramo de alguna ruta, pero va a ser insoportable, va a ser difícil si no se ponen de acuerdo. Ojo, estamos siendo desafiados a que las denominaciones, las organizaciones, las iglesias independientes de distintos tipos, de distintos estilos, nos unamos y que nos pongamos de acuerdo para hacer la obra del Señor. Jesucristo, en su oración sacerdotal, según Juan capítulo 17, del versículo 20 al 22, dice, mas no ruego solamente por estos, para aquellos que estaban con él ahí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, ojo, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que tú me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esencia, sustancia, naturaleza, unidad. Unidad. El Señor ya oró por eso y necesita gente dispuesta, gente que entienda y comprenda esta palabra para que entremos en la unidad que el Señor quiere para su pueblo en este tiempo. Y ustedes jóvenes son los que tienen que entrarle con todo a esto, porque en sus manos y en sus decisiones ustedes van a estar al frente de todo esto en los siguientes años, para que no cometan los errores que nosotros cometimos, para que haya una unidad verdadera, no una unidad así medio hipócrita, solo para eventitos, para programitas, o solo para juntarse un día a hacer una media oracioncita por ahí, no, una unidad granítica en el nombre del Señor. El Señor ya oró por nosotros y Él está esperando que nosotros nos unamos. No vamos a poder avanzar, hermano. No vamos a poder hacer la obra, completar la obra si cada quien está jalando para su lado. Esto es como que alguno esté en una barca, uno esté remando para un lado, otro esté remando para otro, cuando la idea es llegar a un solo puerto. Entonces, ¿qué significa esto en el siglo XXI? Hoy tenemos oportunidades. Primero, las iglesias cristocéntricas deben tener la mente de Cristo y por lo tanto tienen los propósitos de Cristo.
tenemos esta oportunidad. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos puntos en común en cuanto a doctrinas básicas. Esto es bien importante. Por ejemplo, en nuestra denominación tenemos cosas bien básicas. Nuestra declaración de fe, que tiene 14 puntos, nuestros puntos doctrinales, nuestros puntos prácticos. De tiempo en tiempo hay algunos manifiestos y algunas cosas que se dan sobre algunas cosas puntuales de las Sagradas Escrituras. Y bendecimos al Señor porque creemos la Biblia completa. En el caso de las asambleas de Dios, lo mismo, tiene sus principios básicos, sus verdades fundamentales. Y gloria a Dios. Y todos los hermanos que nos miran, que tienen a Cristo como Señor y Salvador, como el único y suficiente Salvador personal. Creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, creemos en la palabra de Dios y creemos que tenemos que predicar esta palabra. Entonces, esos puntos deben ser puntos de convergencia, puntos de cohesión, puntos para unirnos y debemos aprovechar que ya los tenemos nosotros. Y hermanos, mire, por ejemplo, debemos unirnos entre aquellos que creen en la manifestación del Espíritu Santo como lo creemos los pentecostales. A mí casi no me gusta usar la palabra pentecostal, me preferiría decir la iglesia del Espíritu, pero así como lo creemos los pentecostales y con los bautistas también. Miren, el movimiento bautista es un movimiento que da grandes lecciones de cómo hacer la obra del Señor. Yo les digo a los hermanos pentecostales, les he dicho siempre, hermanos, nosotros que somos pentecostales, que creemos tener la llenura, unción y poder y presencia y dirección del Espíritu Santo, como nosotros lo creemos, pero casi no le hemos entrado con ganas para hacer las tareas por las cuales vino el Espíritu Santo, predicar y ser testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta la última tierra. Y muchos de los que no creen como nosotros creemos con relación al Espíritu Santo están haciendo una gran labor alrededor del mundo. Pero el punto es que hay cosas en las que podemos estar unidos. Hay cosas en las que podemos unirnos. Entonces, ante estas oportunidades, vamos a tener proyecciones. Primero, entenderemos que no se podrá llenar la tierra con el Evangelio de Jesucristo si no cooperamos. Si no trabajamos juntos. No se podrá llenar la tierra con el Evangelio si no renunciamos a nuestros anhelos denominacionales. Muchos anhelos denominacionales están basados en sistemas coloniales, ya de conquista denominacional, y eso hay que tener mucho cuidado. También pensando en los puntos anteriores que mencionamos, en los puntos de convergencia, tenemos que tomar decisiones en función del reino de Dios. ¿Por qué? Para que las denominaciones no sean consideradas una debilidad y un estorbo dentro del movimiento misionero. Miren, hermanos, por ejemplo, hasta con esto hay que tener cuidado, con las unidades o las alianzas evangélicas. Hay algunos gente que dicen ser alianzas evangélicas y de repente aparece por allá otra alianza, otra unidad evangélica, otro grupo evangélico, otra asociación evangélica que no quiere pertenecer a tal alianza evangélica. Cuidado y estemos arrastrando la división y el odio entre iglesias a otros grupos. Hay que tener mucho cuidado. Se tendrá también que ser más intencional, propositivo y abierto en esto. Hay que considerar proyectos en conjunto y adopción intencional de misioneros. Y puede ser que esa iglesia que veamos nacer, ellos después de crecer, después de 5, 6, 7 años, esa iglesia pueda decir, hermanos, nosotros nos vamos a guiar por aquí, pero va a ser decisión de ellos. Quiero contarles dos experiencias que nosotros hemos vivido y las hemos visto. Hay un campo misionero al que llegó una familia misionera de una denominación. Gloria a Dios por esa denominación que le envió. Y todo lo de la base misionera y todo lo del alcance de esa parte geográfica del mundo, todos los costos del terreno y edificaciones de todo eso fueron cubiertos por otra denominación. Y el sostenimiento de la familia misionera fue cubierto por otra denominación. ¿Saben?
¿Y saben qué? Esta iglesia pertenece a una cuarta denominación. Gloria al Señor, gloria a Dios. Les voy a contar otra cosa que tenemos que corregir. Supimos del caso de un terreno que está abandonado por 42 años a esta fecha, 42, 43 años. Es un terreno grandísimo que está abandonado. Una denominación que tiene un proyecto misionero que llegó a ese lugar, fue donde esta denominación, que es dueña de ese terreno abandonado, a decirle, hace 15 años, fue a decirles, hermanos, ¿por qué no nos dan incomodato ese terreno? Por lo menos unos 35 años. Y esta denominación, que es propietaria del terreno, les dijo, no, les dice, no podemos porque nosotros ya vamos a trabajar allí. Han pasado 15 años y no están trabajando y están vendiendo el terreno a personas totalmente ajenas a la obra del Señor. ¿Ya? Hermanos amados, son las cositas que vamos a ir corrigiendo en esto, en este caminar. Por supuesto que habrá que tener cuidado con aquellas organizaciones con las que no compartimos nuestros fundamentos y doctrinas básicas. No estamos hablando que vamos a estar juntos con la fe en Jesús, ¿no? O con la luz del mundo, o con los adventistas, o con los mormones, o con los testigos de Jehová. No estamos hablando que nos vamos a unir a sectas, a carismáticos, a católicos. También tengan cuidado, porque por ahí anda gente diciendo, no, hermano, si con los católicos somos los mismos. Mire, hermano, no es cierto. El catolicismo nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Permítame hacer este paréntesis, ¿verdad? Y dar un aporte personal. Si el catolicismo hubiera sido suficiente, usted no fuera evangélico, no hubiera habido necesidad de que se le predicara la palabra del Señor, porque en el catolicismo es mariano, no es cristiano. Ahí se trata de a Jesús por María, así se dice. Entonces ahí no, entonces tampoco vamos a estar unidos a ellos. Así que estamos hablando de que vamos a tener cuidado también a la hora de hacer alianzas estratégicas. ¿Por qué? Porque no se trata de unirnos a cualquiera. Y ojo también, cuidado con el ecumenismo. El ecumenismo, mire, el ecumenismo es muy fino y es bien sutil. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Y ahora el ecumenismo está siendo una de las plataformas para meter todas las cosas de los movimientos liberales y todas, para legitimar el aborto, para legitimar también, los movimientos esos donde están los homosexuales, las lesbianas y todas las perversiones sexuales, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado, y el ecumenismo también está atrayendo a otras religiones. Tengamos mucho cuidado también, porque hasta pueden aparecer infiltrados por ahí. Bueno, esa es harina de otro costal. Entonces vamos a tener cuidado. En este sentido, hermanos, aterrizando, vamos a tener que renunciar. Vamos a tener que renunciar a muchas cosas. Por ejemplo, nos ha costado cooperar porque nosotros siempre estamos pendientes y listos de lo que nosotros vamos a recibir. Ese ha sido uno de los grandes problemas denominacionales. ¿Qué me van a dar? ¿Qué me van a traer? ¿Cuánto me van a dar? Y a lo sumo dar las gracias. Pero aquí tenemos que prepararnos nosotros para dar sacrificialmente, para entregarnos a otros. Vamos a renunciar a más iglesias en mi denominación. Yo anhelo que todas las iglesias que yo planto van a llevar el nombre de Iglesia de Dios. Eso no hay vuelta de hoja. Pero ¿quién dice que yo no debo cooperar con otros para plantar iglesias en su denominación? Más misioneros enviados, entre más misioneros nosotros tenemos de nuestra denominación, más proyectos en ejecución que llevan el nombre de mi denominación, más dinero para nuestras operaciones. Hermanos, así como le enseñamos a otros para dar en otros ambientes, en otros ámbitos, también tenemos que facilitar que nuestras organizaciones se alisten para dar, para compartir, para dar más allá de nuestras fuerzas, compartir muchas cosas que tenemos. Debo decirles algo, que en la práctica, muchos misioneros han renunciado a verse como misioneros de una sola denominación y se han propuesto representar solamente a Cristo. Debo decirles que estos son los que más han avanzado. Algunas veces se les ha criticado bastante. Pero debo decirle que la mayoría de misioneros en el campo
se mira como representantes del Señor. No estoy diciendo que no respetamos a nuestra denominación. No. Tenemos que mantener nuestra identidad. Tenemos que mantenernos fieles a la organización que representamos. Pero en el campo misionero debo decirles que hay muchos obreros que incluso están recibiendo hasta más soporte y más acompañamiento de otras denominaciones, porque ellos decidieron hacerlo así y les ha ido bien. Amados, debo decirles esto. Las denominaciones no son un fin en sí mismas, así como la iglesia no es un fin en sí misma. Son un medio. Son un medio. Así como la iglesia fue establecida para la misión, las denominaciones tienen que ponerse al servicio de la misma. Los jóvenes de hoy pueden proyectar una verdadera unidad y pueden cambiar muchos esquemas que no se encajonaron, no solo dentro de 4 paredes, sino dentro de esquemas denominacionales. Oiga bien, hemos estado sin hacer la gran comisión y sin considerar a las demás como cooperantes necesarios para llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque a veces hasta hemos llegado a un mismo pueblo, 2, 3 denominaciones, mientras el pueblo cercano hay necesidad porque no hay ninguna iglesia. En el otro pueblo, en la otra ciudad, en la otra provincia, en otro país. Mientras que nosotros hemos llegado ahí, hermano, es que aquí vamos a plantar una iglesia porque aquí no hay de mi denominación. Si ya hay una denominación que anuncia a Cristo en ese lugar y más adelante, media hora, 1 hora, 2, hay otro pueblo que aún no conoce a Cristo, ¿para qué voy a entrar yo a competir y a desgastarme donde Cristo ya está siendo anunciado? Puede ser incluso que yo tenga que tomar la decisión de decir, oh, wow, aquí no había evangelio, pero ya están los hermanos de tal organización, nos vamos a sumar. Nos vamos a sumar a ellos para avanzar. Incluso hasta en eso vamos a tener que pensar. Hermanos, queridos jóvenes, debo decirles que tenemos tanto que dar a otra denominación. Tenemos recursos académicos, tenemos profesores de Biblia, de teología, de ministerios, tenemos ministros de alabanza, tenemos misioneros, tenemos agencias, tenemos de todo que podemos ofrecer a otros para que avancen, para que le den con todo, para que sean más efectivos en el campo, y no necesariamente vamos a tener que condicionar que pertenezcan a mí, o que se pongan mi chaleco, o que se pongan mi escarapela, o ¿cómo se llama? Algo, mi insignia, mi emblema, para hacerles creer que están, que son lo mejor, o que están en la verdadera organización. No, ha llegado ese tiempo de que el mundo vea que nosotros somos uno, como Jesucristo y el Padre son uno. Este es el tiempo, amigos. Este es el tiempo, jóvenes. Este es el tiempo, amados de la iglesia y amados pastores y líderes que nos están acompañando esta noche. Y que el nombre del Señor sea glorificado en todo. ¿Y saben qué? Sumando esfuerzos, sumando talentos, sumando habilidades, ministerios y capacidades y dones que el Señor nos ha dado, vamos a llevar adelante la gran comisión. Vamos a orar. Señor, usted es bueno. Le damos gracias por esta palabra que ha sido predicada, que ha sido enseñada. Hemos tocado cosas bastante difíciles que hemos vivido o que hemos hecho durante este tiempo, pero queremos mirar de cara al futuro, queremos hacer tu voluntad, queremos ser parte de este gran movimiento misionero en el que yo pueda sumarme para que otras denominaciones avancen, Señor, y yo pueda ser de bendición para ellos. Señor, ayúdanos, Señor, a entender, a que cada organización entienda, Señor, que somos parte de un organismo viviente en el que la cabeza es Jesucristo y el Espíritu Santo es quien vivifica y mueve y direcciona a la iglesia. Ayúdanos en este tiempo a entender que tenemos que ir y levantar en los pueblos menos evangelizados y no alcanzados del mundo el nombre de Jesucristo.
más que el nombre de mi agencia misionera, más que el nombre de la preciosa denominación a la que yo pertenezco, más que cualquier proyecto, Señor. Levantar el nombre de Jesucristo y ver a mis hermanos como tú los ves, como tus hijos. Yo también ver a mis hermanos como mis consiervos, cooperantes en esta gran tarea. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Yo he terminado mi tiempo. Vamos a darle el espacio a nuestro pastor Fernando en el nombre del Señor. Amén. Muchísimas gracias, hermano, por compartir con nosotros eso. Creo que realmente decía una gran verdad. Necesitamos borrar a veces esas barreras, no sé cómo la palabra, sectarias quizás sería lo correcto. Que muchas veces dentro de la misma iglesia evangélica, a veces nosotros nos comportamos como si fuéramos sectas, ¿verdad? Cada quien jalando para su propio lado, como decimos. Y pues esta es una tarea mucho más grande que cada uno de nosotros individualmente. Le agradezco muchísimo por compartir con nosotros la palabra del Señor. Y vamos a darle tiempo a los hermanos. Sí. Fernando, antes de que continúe, y yo creo que entre nosotros tenemos a nuestro obispo nacional, no sé si estoy equivocado, pero me pareció ver allí a hermano Miguel, no sé si estamos equivocados, pero creo que tenemos a nuestro supervisor nacional de la Iglesia de Dios del Salvador, me parece. Si no, porque quisiera que nos saludara en el nombre del Señor, es un gran consiervo, una persona muy comprometida con la obra del Señor. Y si él está acá, y si no es él, bueno, le enviamos saludos. Le enviamos muchos saludos, ¿verdad? Porque él está informado de nuestra participación en esta preciosa conferencia. ¿Ya? Así que si no es él, igual también le enviamos saludos. Muy bien. No sé si quisiera dirigirnos palabras, hermano Miguel. Bienvenido. Okay. Bien, quizás no nos escucha, pero si desea compartir algo con nosotros, el tiempo está abierto también para él. Y bueno, como dije, vamos al tiempo de preguntas y pues le damos el tiempo a los hermanos. Si quieren hacer su pregunta, pueden escribirle en el chat o pueden abrir su micrófono, que sería lo ideal, para hacerles las preguntas a los hermanos. Así que pueden hablar, hermanos. En mi caso, hermano, quizás yo quisiera hacer la misma pregunta que hice ayer a los otros misioneros que estaban. Usted mencionó al principio de que obviamente no todos van a ser misioneros de campo, pero todos estamos llamados a aportar algo a la obra. Mi pregunta es, ¿en qué áreas pudiera trabajar yo? Porque lo que le decía ayer a los hermanos es que yo no siento un llamado a ir a otro país. Pero quisiera como mencionaba otro de los hermanos que estaba predicando, como ofrendar parte de mi tiempo a la obra, y mi pregunta es como en qué áreas pudiera yo ayudar, porque yo estoy estudiando inglés, entonces yo quisiera tener mi trabajo, pero a la vez aportar algo, ayudar algo, pero no sé cómo en qué áreas, porque no sé cómo explicarlo. No sé mucho, la verdad, cómo se maneja lo de las misiones y cosas así, pero como que me interesaría mucho aportar ayuda en lo que yo pudiera, por ejemplo, en cosas de administración o algo por el estilo, pero no sabría o no conozco las áreas en las que yo podría ayudar, junto con mi carrera también, ¿verdad? Entonces, esa es como mi pregunta, no sé si me di a entender. Gracias, hermana, por su pregunta. Es una pregunta bastante desafiante y muy interesante. Espero que no le parezcan duras y rudas nuestras respuestas, pero queremos que les sirva en el nombre del Señor. Uno, nadie necesita un llamado cuando ya hay un mandato. Oiga bien, nadie necesita un llamado cuando ya hay un mandato. Lo que va a pasar es que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a descubrir su respectiva ruta de obediencia.
Porque si usted no lo ha sentido o no ha recibido del Señor un llamado específico, debo decirle que todas estos acercamientos a la obra misionera la llevarán a usted a un proceso a confrontarse con el Señor, con la obra misionera, y la van a llevar a convertirse a la obra misionera. Fíjense que nosotros tenemos uno de nuestros líderes administrativos importantes de América Latina. Él era experto en oponerse a la obra misionera. Incluso tenía una maestría en estorbo misionero. Y entonces, pero ¿sabe qué, hermano? Él testifica que él se convirtió a las misiones luego de irse exponiendo a la obra misionera. ¿A qué hay que exponernos? Hay que exponernos primeramente a la palabra de Dios. Primeramente a la palabra de Dios. No le estoy haciendo publicidad a una Biblia, ¿verdad? Pero se la voy a poner así. Hay que exponernos a la palabra de Dios. Hay que exponernos de manera permanente a la palabra de Dios para que Dios le hable, hermana Tatiana. No olvide que en las Escrituras, en esta Biblia que nosotros tenemos, de los 1189 capítulos, 1185 son de misiones. Solo en los primeros 2 no hay misiones y en los últimos 2. En Apocalipsis no hay misiones. Entonces, eso la va a llevar, hay que exponerse a la Biblia. Y 2, hay que exponerse a las oportunidades y a las necesidades. Eso lo va a llevar a usted a descubrir su ruta de obediencia. Sí dijimos que no todos vamos a ir al campo porque el único que constituye a los misioneros es el Señor. Él mismo constituyó a unos misioneros, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y la lista esa está corta, la de Efesios capítulo 4, está corta porque hay obispos, hay presbíteros, hay diáconos, hay diaconisas, administradores. Entonces, usted tiene que exponerse a la palabra, a las oportunidades y a las necesidades que hay en el mundo, y usted va a ir descubriendo en ese proceso de conversión. Va a ir, mientras camina esa ruta de obediencia, va a ir descubriendo en dónde va a estar. Ahora, si usted se queda solo ofrendando, es porque el Señor le dijo que debe garantizar que el Señor le indicó eso. Si se queda solo orando, debe garantizar que el Señor le dijo solo eso, pero no que hiciera solo eso. Pero en este caso también, todo aquel que se queda solamente ofrendando o solo orando, también le animamos a exponerse a ir al campo, ¿cierto? Sí, yo creo que a veces de entrada sentimos que el desafío es demasiado grande. Entonces pensamos que no calificamos. Entonces yo no creo, podemos pensar en algún momento que yo pueda ir al campo, porque yo tengo ya mis proyectos, una carrera que no he terminado, diferentes cosas personales, y porque es difícil también, pensamos que es muy difícil estar en el campo y hay que prepararse también para estar en el campo. Entonces, pero empecemos a dar los primeros pasos, y si usted piensa que no es llamada al campo, pues participe de lo que puede participar, de sus primeros pasitos. Bueno, de hecho todos tenemos que ofrendar, de hecho todos tenemos que orar. Si lo único es que no todos vamos a ir al campo. Pero a medida que nosotros vamos participando, vamos dando esos primeros pasos, quiero decirle que aquellos que hemos empezado de esta manera, como estamos ahora, por una enseñanza, una conferencia, un culto misionero, y fuimos desafiados a participar de alguna manera, hemos terminado mucho en el campo. Así empezamos. Y cuando hemos ido dando esos pasitos, hemos ido dándonos cuenta de que sí se puede. Nos damos cuenta de la necesidad de que en muchísimas regiones pues la gente no puede adorar al Señor porque no le conoce. Y entre nosotros ese deseo ferviente de poder llevar este evangelio para que la gente pueda adorar al verdadero Dios. Pero empiece por lo que puede ahora, hermana. Empiece orando, ofrendando, involúcrese en viajes cortos. Usted puede participar, infinidad de cosas en las que uno puede participar con los misioneros que están en el campo. Usted puede participar en viajes cortos al campo y servir, no sé cuánto tiempo, una semana, 15 días, lo que pueda. Estamos hablando de los primeros pasos, ¿verdad? Y a medida que usted vaya conociendo la realidad del mundo,
y cuando usted se vaya dando cuenta de que usted puede ser de mucha bendición, pues a lo mejor termina en el campo, ¿verdad? Pero si no, se va a quedar como movilizadora y como para inspirar a otros para que todos participemos, porque uno solo va a ser bien difícil, pero si todos nos unimos y ponemos nuestro granito de arena, les aseguro que vamos a llenar la tierra con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es, así que esperamos haberle contestado un poquito ahí y que dele con todo. Tenemos otra pregunta ahí, dice, ¿alguna vez han sentido rechazo por parte de otras denominaciones evangélicas? Quizás la respuesta sea no. No sé si nosotros hemos sido bien portados o todo eso, pero mi esposa y yo somos bastante interdenominacionales. Tenemos ese espíritu de ser interdenominacionales, amamos a todos por igual. Eso nos han pasado así como cosas chuscas, ¿verdad? Como cosas, anécdotas. Por ejemplo, una vez fuimos a una iglesia y yo iba de Guayabera, y por cierto le he arreglado un primo suyo, ¿eh? Una bonita guayabera que me acaban de regalar, y cuando llegamos al lugar, los hermanos no me dejaron predicar, no me dejaron enseñar, aparte que era el invitado el que me habían llevado, pero yo no lo sabía, porque andaba con camisa manga corta. No me pude cambiar, sinceramente no me pude cambiar porque soy un poquito, quizá una talla más grande y todo eso. Entonces, al final accedieron a que yo predicara, pero para no estorbarles mucho, no prediqué arriba en la tarima, sino que prediqué abajo. Cositas así, y hemos tratado de respetar a todos. Eso ha sido nuestra consigna, tratar de respetar a todos y no creo yo que personalmente hayamos sentido rechazo de alguna denominación. Amén. ¿Alguna pregunta más? Vamos a ver quién tiene otra pregunta. Yo creo que ampliando, mientras alguien pregunta algo más, debo decirle que debe estar en nosotros ese espíritu de amar a todos por igual, de creer que incluso mi hermano es más que yo. Mi hermano es superior a mí todavía, o sea, le debo respeto, le debo cariño, le debo amor, le debo comprensión. Así nos hemos comportado nosotros a nivel interdenominacional. Sí, y yo quiero contarles que en el campo realmente somos uno. De verdad yo creo que es donde menos, bueno, al menos fue mi experiencia. Yo tuve como compañeras en algún momento a una argentina, una chilena, una taiwanesa. En el campo realmente somos uno, no vemos denominaciones. Servimos al Señor de todo corazón y todo va enfocado en el reino del Señor. Así es. Vamos a ver si hay más preguntas y si no, vamos cerrando ya. Adelante, pastor. Bien, yo tengo una pregunta, hermano. Según entiendo, no sé si estoy equivocado, pero ustedes ejemplifican con su vida lo que es unidad interdenominacional. Según entiendo, la hermana procede de una denominación diferente a Iglesia de Dios y pues ahora está trabajando, bueno, obvio, son parejas, son uno solo, pero creo que ustedes lo ejemplifican. ¿Es así o estoy equivocado? No, es así, yo era Asamblea de Dios y mi esposo Iglesia de Dios, y pues cuando nos casamos uno de los dos tenía que pasarse a la otra iglesia, y recuerdo que fuimos para consultar y nos dieron como una palabra profética realmente, y bueno, y por eso nos quedamos, estamos en la Iglesia de Dios, y pues no, para mí fue de verdad que no sentí el cambio. Es una bendición estar en la Iglesia de Dios, hemos sido de bendición para la Iglesia de Dios, así que en Cristo somos uno. Así es, bien recordamos al líder de las asambleas de Dios que le dijo a usted, ¿verdad? No, Janet, tienes que seguir a Irán. Así fue una palabra profética, ¿verdad? Que es una consejería. Ustedes van a ser de bendición en la Iglesia de Dios. Sí, así ha sido. No hemos tenido ninguna situación que nos cause incomodidad. ¿Sí?
Sí, buenísimo, la verdad, un gran ejemplo para todos nosotros. No sé si alguno de los hermanos tiene alguna pregunta extra. Bien, si no, pues y llegamos hasta acá. Les agradecemos muchísimo de veras por compartir. Creo que realmente esto es para algunos quizás de pronto como choquea nuestra mente, ¿verdad? Por decirlo así, porque nos enfrenta ante la realidad que a veces, como dijimos, somos muy denominacionales, muy posesivos, muy territoriales, pero la verdad es que trabajar unidos es la clave para cumplir con la gran comisión. Nuevamente, hermanos, muchísimas gracias por compartir este mensaje, esta conferencia con nosotros. Se los agradecemos de corazón. Han sido de bendición. Muchísimas gracias. Ahí mi esposa dice también muchísimas gracias por compartir con nosotros y que Dios les siga usando, la verdad. Esperamos que aunque es tal vez la primera vez que los tenemos con nosotros, no sea la última. El hermano David dice amén. El hermano David, de hecho, es un ejemplo de esto también, ¿saben? El hermano él es presbiteriano y está trabajando para una agencia misionera interdenominacional. Y le agradezco, hermano David, por habernos acompañado. No sé si hay algunas palabras que quiera decir también a los hermanos. Gracias, hermano. Yo creo, primero agradecerles a los hermanos por su esfuerzo de tomarse este tiempo de platicar sobre un tema tan importante. Usted y yo hemos platicado de esto, hermano Fernando, en algún momento, el hecho de cómo las denominaciones a veces, bueno, dividen demasiado como cuerpo de Cristo cuando digamos que sí hay un punto básico de contacto, es que todos somos miembros los unos de los otros en Cristo. Y ha sido muy bonito el tema. Y yo recibí mi llamado misionero en una capacitación en Ecuador, en Quito. Fui a esa capacitación y realmente me impactó mucho que cuando me fueron a recoger al aeropuerto eran las 2 de la mañana y había gente, incluyendo niños, llevando una imagen que ni siquiera era católica, creo, y me impactó porque fue quizás la primera vez que estuve en contacto con una religiosidad y una necesidad de Cristo que no he visto aquí en El Salvador, ni en otros países donde el Señor me ha permitido estar, porque siempre he estado entre cristianos, por así decirlo. Entonces, por eso creo que es muy importante que logremos entender cuánta gente está allá afuera, desde este país como en otros países, que realmente no están escuchando el mensaje del Evangelio. Y no pensar que como en El Salvador hay tantas denominaciones y tantas iglesias, entonces así es en otros países. Así que solo les agradezco por eso, por poder plantearnos que el esfuerzo es en conjunto, no solamente de una denominación o de un grupo de personas. Muchas gracias, hermanos, y gracias también, hermano Fernando. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto, hermanos, para nosotros estar con ustedes. Ya para despedirnos queremos decirles algo. La iglesia, en el caso de nuestra denominación, Iglesia de Dios, y en el caso de Asamblea de Dios, estamos regados en muchos países alrededor del mundo. En el caso de nuestra denominación estamos en más de 180 países alrededor del mundo. Debo decirles que todos nosotros debemos aprovechar ese despliegue geográfico que tenemos ahorita para ponerlo a disposición de otros, para que ayudemos a otros a que lleven el Evangelio y para que nos ayuden a nosotros a que llevemos el Evangelio. Y debo decirles que en esta generación podemos ver cumplida esa tarea. Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga. Amén. Muchísimas gracias. Gracias a todos por haberse conectado esta noche. Vamos a dar por finalizada nuestra reunión. Le invito a que allí donde usted se encuentra, inclina su rostro y oremos para despedirnos y a la vez oremos por nuestros hermanos y pongamos la vida y el ministerio de ellos en las manos del Señor para que los siga usando para su gloria. Oramos. Amado y buen Dios, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permite cerrar esta semana misionera con las experiencias, Señor, con las vivencias, con la palabra del Señor transmitida a través de los labios de mis hermanos.
Gracias por la vida de mi hermano Irán, de mi hermana Yanet. Gracias, Señor, por el trabajo de amor que ellos hacen en tu obra. Te pedimos, Señor, que guarde su vida, que los proteja siempre, Señor, y que los lleve de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en este ministerio al cual tú los has llamado, Señor. Gracias te damos por la vida de ellos, por ser un ejemplo para muchos, Señor, por ser un ejemplo de entrega, de dedicación y de amor, Padre, y más allá de las barreras denominacionales. Ayúdanos a despertar a esta realidad y a cumplir con la gran comisión, Señor, más allá de las barreras denominacionales, Padre, sin egoísmo, sin sectarismo. Guíanos, Señor, a ser uno en ti. Lo pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muchísimas gracias, hermanos, nuevamente. Que el Señor les bendiga y que pasen una muy feliz noche. Bendiciones. Buenas noches.